En aras de definir concretamente la relación de trabajo y el contrato laboral, estableceremos diversas aseveraciones relativas a su establecimiento de las delimitaciones conceptuales en la doctrina y el marco legal que existe de ambas figuras en el derecho laboral. Entonces, el contrato de trabajo es entendido como aquel por el cual el trabajador se obliga a permanecer personalmente a disposición de un patrono con el fin de prestarle sus servicios manuales o no, con condiciones, además, que le aseguren el bienestar, la salud y la vida en el trabajo, a cambio de una contraprestación que será la remuneración o el salario. Asimismo, el artículo 55 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras establece que el contrato de trabajo es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social de trabajo, bajo dependencia, a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La relación de trabajo, entonces, se va a entender como el vínculo que existe, el vínculo jurídico que nace entre una persona natural, es decir, el trabajador, y otra persona natural o jurídica a la que se conoce como empleador, en donde el trabajador le proporciona su esfuerzo bajo ciertas condiciones a cambio de una remuneración. Entonces, debemos entender que la relación de trabajo surge del vínculo que se da entre el trabajador y el patrono, destacando de esta manera que esta figura surge cuando no esté regulada la relación laboral mediante un contrato por escrito o con el contrato de trabajo per se. De la diferencia de ambos conceptos según la doctrina y según la doctrina. Escogimos la obra de Porfirio Márquez Guerrero, el cual pudimos determinar de su texto que realizó un estudio basándose en diversos autores importantes en el ámbito contractual y laboral. Al leer su texto afirmamos que la alianza que se le hace a estos dos conceptos es un tema controversial en el mundo laboral, pues pudimos concluir y extraer que, según él, la diferencia que el contrato de trabajo es el acuerdo de voluntad entre el patrón y el trabajador, el cual determina en el cuerpo motivos y cláusulas en las cuales se van a regir. Con respecto a la relación del trabajo, es el ámbito objetivo. Este es el medio donde se genera el derecho y comienzo del trabajo y de aquella prestación de servicio el cual el trabajador dará. Ahora bien, según la LOM, citaremos los artículos que define y presume la existencia de cada uno de ellos. El artículo 53 se presume la existencia de la relación de trabajo y el artículo 55 establece la existencia del contrato de trabajo. Al leer estos artículos se puede extraer la diferencia entre estos dos conceptos, pues comenzando con que la relación de trabajo es cuando se presume que sí existe una prestación de servicio entre trabajador y patrón. En cambio, el contrato de trabajo es cuando ya se establecen unas condiciones definitivas y claras donde una persona presta sus servicios y ya está bajo la dependencia de otro. Ya existe la relación entre las partes que se vuelven oficial y se generan las condiciones que acarrea eso. Ahora bien, vamos a establecer la diferencia entre la relación de trabajo y el contrato laboral con base en un argumento que trabajamos de la sentencia de la Sala de Casación Social de componencia del magistrado Mar Alfredo Mora Díaz, en donde podemos evidenciar esta diferencia entre el contrato laboral y la relación de trabajo, ya que la diferencia de esta radica en que para poder llevar a cabo un contrato de trabajo debe ser pautado previamente las condiciones al contrato, de tal forma que esta unión laboral pueda generar ciertas indemnizaciones en casos de urgencia a la persona a la que se está contratando, y de no cumplirse alguna de las condiciones pautadas previamente en el contrato, esta pueda generar indemnizaciones para la misma. En conclusión, la sala decide a favor de la demandante, condenando a la parte demandada a cancelar al actor la cantidad de 10.000 bolívares fuertes por concepto de daño moral, ya que en esta sentencia se aplican las condiciones para un contrato laboral. Gracias. Buen día, mi nombre es Andreina Mora y les voy a hablar de los elementos constitutivos de la relación laboral. El primero de los elementos que se desprende desde la época romana con la figura del locatio conductio operis es la prestación de servicios personales, que según el autor Ballester puede ser definida como una obligación de hacer. Es importante entender que estamos en presencia de un vínculo jurídico entre una persona natural que presta sus servicios personales o una persona natural o jurídica que ejerce el papel de patrono y quien se beneficia directamente de los servicios prestados. Todo esto con una contraprestación por parte del patrono de una remuneración. De este concepto se puede derivar que tiene un carácter de instituto persona. Por ello, el trabajador no puede remitir a otra persona para la prestación del servicio. El segundo elemento de la relación laboral es la subordinación. Es definido por una sentencia proveniente del derecho mexicano, que expresa que la subordinación como elemento esencial del vínculo jurídico que permite distinguirlos de otras relaciones jurídicas.
la cual se traduce por parte del patrón en la facultad jurídica de mando correlativa a un deber de obediencia de quien presta su servicio, que obliga al trabajador a desempeñarlo bajo la dirección del empleador, a cuya autoridad estará subordinado en todo lo concerniente al trabajo. El tercer elemento es la ajenidad. Este ha sido materia de regulación por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en sentencia del 26 de septiembre de 2013 y es definido como cuando la persona que presta el servicio personal, es decir, el trabajador, se hace parte del sistema de producción, añadiendo valor agregado al producto que resulta de ese sistema, el cual pertenece a otra persona denominado patrono. Dueño de los factores de producción, quien asume los riesgos del proceso productivo y de la colocación del producto, que este es el elemento de ajenidad, obligándose a retribuir la prestación recibida. Podemos sintetizar que este concepto se encuentra correlacionado con el elemento de subordinación y ratifica que es el patrono quien introduce al trabajador en el proceso productivo. El último elemento indispensable de la relación laboral es la remuneración. Su definición se encuentra estipulada en la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, en su artículo 54, como una obligación del patrono y a su vez se encuentra definida bajo la denominación de salario en el artículo 104 de la misma ley, el cual expresa que se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio. Sin embargo, hay autores que difieren de este concepto y dicen que más que un elemento se considera un efecto de la relación laboral. El contrato individual de trabajo, debido a que complementa la relación laboral, se debe contar con elementos supra. Sin embargo, este debe contar con unos elementos adicionales. Tenemos dos grupos. En el primer grupo son aquellos elementos de existencia y en el segundo grupo constituyen los elementos de validez. Dentro de estos elementos existen subelementos que vamos a mencionar. El primer grupo de subelementos que aplica en todos los contratos es el consentimiento, que se define como la declaración de voluntad que puede ser expresamente plasmada de forma escrita o de forma verbal. Como segundo elemento tenemos el objeto, que no sería más que las obligaciones que recaen entre las partes. Y como tercer elemento, subelemento, tenemos la causa lícita. La causa lícita no es más que el contrato no viole ninguna norma de la legislación, no viole las normas morales, ni tampoco altere el orden público. A partir de este punto, tenemos los requisitos de validez. Dentro de los requisitos de validez sería la capacidad que debe tener las partes para cerrar este contrato. Y posteriormente, como otro requisito de validez, sería la ausencia de vicios ocultos, que sería que el contrato no tenga ningún tipo de procedimiento, obligación que una de las partes no conozca. Mi nombre es Samira Boutros y expondré brevemente, como uno de los elementos importantes del contrato de trabajo, su duración. Y, según la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadoras, desde los artículos 60 hasta el 64 de la misma ley, tenemos que el contrato de trabajo puede ser por tiempo determinado, indeterminado o por obra. Por un lugar, tenemos que la duración por tiempo determinado existe cuando en el contrato se establece el término por el cual el mismo durará y caduca una vez que finalice el lapso de duración fijado, por lo que es evidente que para determinar la duración, el contrato debe expresar la fecha de inicio, tanto como la fecha en la que finaliza. Por otra parte, tenemos la duración por tiempo indeterminado, esto en el artículo 61 de la ley mencionada. Dice: se presumirá que las relaciones laborales son a tiempo indeterminado salvo las excepciones previstas en la propia ley, es decir, las relaciones de trabajo a tiempo determinado y por una hora determinada. Entonces, si la duración del trabajo no es por tiempo determinado o por una hora determinada, se presumirá que el tiempo del contrato es a tiempo determinado. Y por último, tenemos la duración por obra determinada. Dice la ley que nos encontramos en presencia de un contrato de obra cuando en el contrato se manifieste que el trabajador se contrató para ejecutar una obra determinada, contrato que durará durante el tiempo que se realice la obra y finalizará cuando la misma se haya ejecutado.
Muy buenas a todos, mi nombre es Sebastián Quintero y soy parte del Grupo 7. En esta ocasión les vengo a hablar y comentar brevemente sobre la forma y pruebas del contrato laboral. Teniendo en cuenta todo lo anterior recopilado, como bien antes dije, me es pertinente nombrar la prueba y forma de los contratos laborales. Ok, tomando como principal referencia la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadoras, para determinar la forma de los contratos laborales, debemos de tomar en cuenta varios artículos sumamente importantes, como lo son el artículo 56 y siguientes. Primero que todo, en el artículo 56 de la LOTTT expresa que las partes deben de seguir lo pactado en el contrato de trabajo y a las consecuencias que se deriven del mismo. Debemos de recordar que los contratos laborales siempre priva más el fondo que la forma, por lo cual, a pesar de que hay que adherirse a lo que se erigió en un principio en el contrato pactado, debemos, dependiendo de cómo se desarrolle la labor del trabajador, habría que fijarse en cómo fue su desempeño según lo establecido en un principio. Ahora bien, según la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, en su artículo 59, establece una numeración de lo que debe contener un contrato escrito. Y dentro de ellos tenemos, en primer lugar, el nombre, apellido, según identidad, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y dirección de las partes. En segundo lugar, cuando se trata de personas jurídicas, los datos correspondientes a su denominación y domicilio y la identificación de la persona natural que la represente. Y por último, la denominación del puesto de trabajo se carga con una descripción de los servicios a prestar, que se determinará con la mayor precisión posible. Este último ordinal es muy importante, debido a que si no se estipula en el contrato que es para una hora determinada o para un tiempo determinado, se va a presumir que el contrato es indeterminado. Ahora bien, ¿qué es un contrato indeterminado? Bueno, como bien significa su palabra, no está definido, es decir, no tiene una fecha de finalización. Por eso es lo que ha querido la ley, que en principio el trabajador se vincula de manera permanente hasta alcanzar la de su retiro. Y en segundo lugar, encontramos los contratos determinados. En el determinado nos hemos encontrado con contratos que estipulan el tiempo del trabajador, es decir, que tengan una fecha y tengan una caducidad y finalización, o para un área determinada, hasta que esta hora esté cumplida. Muchas gracias.